Dios tiene el control de todo, y aún en los momentos difíciles, Él está presente. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. Todas las cosas, incluso una pandemia. En el 2019, el coronavirus entró al mundo causando caos. Todo cambió muy rápido y la población se vio desesperada. Pero aquellos que aman al Señor saben que su confianza no está en este mundo. Su confianza está en el Creador del mundo y del universo. Su confianza está en Dios, y Dios no abandona a sus hijos. Doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mi nombre es Elda Miriam Morales Lemus de Cordón. Me congrego en Ebenecer desde que nació en Nueva Concepción. Bueno, bien, el tener pandemia a cada persona nos da de distinta índole. Quiero decirles que yo comencé con un dolor de cuerpo y posteriormente me agarró un dolor de cabeza bastante fuerte, el cual pasé un día entero que no miraba nada, sentía que la luz me molestaba y casi quedé ciega. Así fueron los inicios. Lo único que Dios ha sido maravilloso desde el momento que yo me sentí malita, fui a hacerme la prueba y salí positiva, y en ese momento comencé a tratarme, a ver la mano de Dios. El reto más difícil en medio de la prueba fue, sentía unos calambres terribles en todo mi organismo fue paralizado, me faltaba el aire, y en ese momento era donde más me acercaba a Dios, a clamar a Dios, donde sentía que el aire me hacía falta. La verdad es que son momentos bastante difíciles de angustia, mayormente cuando hay seres queridos los cuales dependen de uno, pero ahí es cuando más mi fe aumentó, creyendo que Dios estaba alrededor mío. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Salmo 18:6. Desde que comencé con la pandemia, en el momento que me detectaron que yo era positiva de COVID, aumentó mi fe. Pude ver la mano poderosa, las caricias del Señor. En el momento que yo me faltaba el aire, que sentía que me estaba ahogando, podía sentir las caricias del Señor, podía sentirme que no estaba sola. El Señor aumentó mi fe y gracias a Dios pues puso a mi esposo alrededor para que me cuidara, aumentó su amor para cuidarme, y ahí es donde la mano de Dios se manifiesta alrededor de uno, porque uno ve que las personas que tiene alrededor están para apoyarlo. Dios ha sido maravilloso, porque ahí en ese momento donde yo sentía que estaba sola, que me ahogaba, ahí podía sentir ese calor, ese amor de Dios que estaba conmigo. Pero te llamé al sentir que me caía, y tú, con mucho amor, me sostuviste. Salmo 94:18. Mi nombre es Elmer Estuardo Bolaños Pedrosa. Yo me congrego en Ministerios Ebenecer desde el año 2012 más o menos, ¿verdad? Llevo, podríamos decir, 10 años de estar acá, y pues en esta hora quiero contarles mi testimonio en medio de la pandemia. Cuando empezábamos a escuchar del COVID, ¿verdad? A finales del 2019 en Wuhan, en China, para mí entró una incertidumbre, ¿verdad? Por un momento pensé que esa enfermedad no iba a llegar a Guatemala, pero el crecimiento y la expansión fue tan rápido que yo estaba en ese entonces en la capital. Yo trabajaba en la capital, en un banco, y pues en enero nos dijeron a usar mascarilla. Ya la cuestión se iba expandiendo muy rápido, y pues la verdad entró una incertidumbre en mi corazón sobre qué iba a pasar, porque pues en ese momento yo estaba lejos de mi familia. Yo vivía en la capital solo, y pues me recuerdo muy bien que un 16 de marzo del 2020 nos mandaron a todos para casa, ¿verdad? Nos dijeron, bueno, esto ya se salió de control, es mejor que trabajemos y laboremos desde casa. Incluso esa semana, era como martes, no laboramos el resto de la semana porque las empresas no estaban preparadas para afrontar una situación así. Pero bendito Dios, ellos se pudieron acoplar muy bien al modo de trabajo remoto, y de esa forma fue que yo empecé a trabajar desde casa en ese entonces.
durante ese tiempo yo estaba congregándome y siempre he estado congregándome en el Señor, pero llegan momentos en los que tal vez nuestra fe flaquea un poco, ¿verdad? Yo creo que en ese entonces yo me preguntaba por qué el Señor estaba permitiendo que eso pasara. Yo no dimensionaba todavía cuáles eran los planes y propósitos del Señor en ese momento. Entonces mi fe sí se vio un poquito afectada en ese entonces, porque yo tenía una incertidumbre de realmente qué era lo que iba a pasar conmigo, con mi familia, con mi trabajo, con todo, ¿verdad? Lo que nos rodeaba. Y pues el reto más difícil para mí fue prácticamente trabajar desde casa de una forma home office, ¿verdad? Como se le conoce, o trabajo remoto. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Yo sé que el Señor siempre ha estado con todos nosotros, ¿verdad? Él nunca nos abandona, pero realmente mi corazón fue recibiendo paz cuando yo empecé a entender el propósito del Señor por el cual Él nos había encerrado en ese entonces, que prácticamente era que nosotros recuperáramos nuestro tiempo en familia. En ese caso, en mi caso, yo estaba lejos de mi familia, no los tenía todos los días, y pues cuando yo regresé a casa, mis hermanos regresaron a casa también. Fue algo tan hermoso porque todos nos pudimos regresar al tiempo en familia, compartir, convivir, ¿verdad? Muchas cosas. Y pues eso nos recuerda la palabra, ¿verdad? Del Señor, que dice que en estos últimos tiempos el Señor iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y me di cuenta de que el Señor realmente estaba conmigo y que todo era un plan de Él, porque en medio de esa pandemia, cuando la cosa se puso seria, muchas empresas comenzaron a despedir personal y otras empresas empezaron a reducir los costos, pues a base de los salarios de las personas, ¿verdad? Les empezaron a reducir su salario. Y yo me recuerdo que a finales de ese 2020 yo recibí una noticia que me cambió mucho la vida, porque fue algo que yo no me lo esperaba. En medio de una situación de caos, el Señor mostrándome su amor y su misericordia, ¿verdad? Y yo recuerdo que en diciembre yo recibí una notificación de aumento de salario. Me habían aumentado una cantidad muy considerable de mi salario, y lo más extraordinario fue que en ese año solo 2 personas en la empresa recibimos ese aumento de salario y nadie más. De 400 y pico de colaboradores, solo 2 personas recibimos ese aumento. Entonces para mí fue como que el Señor estaba ahí, ¿verdad? El Señor estaba ahí, porque ¿quién iba a pensar que cuando todas las empresas hacían lo contrario, a mí me dieran un aumento de salario? Creo que eso no va, ¿verdad? No concuerda, no es lógico, pero el Señor hace las cosas imposibles posibles. Y Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18:27. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Alejandra Palma, tengo 21 años y tengo 9 años de congregarme en Ministerios Ebenecer La Hermosa. Por la gracia del Señor, he sido evangélica toda mi vida, desde pequeña. Cuando fue el 2020, fue un año de mucho reto, porque para mí era mi primer año trabajando formalmente. Gracias a Dios, en el colegio que yo me gradué, pues me dieron la oportunidad de trabajar como maestra titular, y pues fue un año con muchos retos, pero un año también muy emocionante para mí, porque pues era mi primera vez trabajando. Durante todo ese tiempo yo trabajé y laboré muy bien hasta que llegó pandemia. Empecé trabajando en línea con mis chiquitos, y hasta que hubo una reunión con todos los maestros, ¿verdad?, que trabajábamos en el colegio, dándonos a conocer que disminuyeron los alumnos y que por lo cual también iba a haber, nos iban a reducir el salario a varios maestros, ¿verdad? Y pues dentro de esos maestros estaba yo, que la verdad mi salario disminuyó casi un 50%. Y yo sí me vi afectada en ese momento, ya que como era mi primer año laborando, decidí empezar a tomar responsabilidades. Tenía compromisos que cumplir, cuotas que pagar, y la verdad que sí me sentí muy apretada con lo de mi salario.
Y en ese momento sí me puse triste, no sabía qué hacer, en qué trabajar, porque pues estábamos encerrados en casa, no podíamos salir. Entonces mi fe, la verdad que se vino para abajo. Durante todo ese tiempo yo estaba pensando en qué innovar, qué podía hacer para pues generar ingresos, para poder salir con los pagos, ya que yo no quería recargar a mis papás con esas cuotas, ya que no eran grandes, pero yo sí sentía la responsabilidad pues de cumplirlas. Pues fue hasta que yo empecé a ver a mi prima, que ella vive en Estados Unidos, que ella empezó con un negocio de fresas, y yo dije, bueno, ¿por qué no hacerlo yo? Si acá en La Nueva no hay nadie que trabaje con fresas, eran detalles con fresas. Pues decidí emprender, le comenté la situación, el proyecto a mis papás, y mis papás me dijeron que sí, me apoyaron en todo momento. Mi papá me dio la capital, o sea, el capital para poder invertirlo, y empecé. En menos de una semana yo saqué lo que había invertido y el doble. Entonces vi cómo el Señor obró, vi cómo el Señor respaldó un proyecto que al principio era bien pequeño, porque me recuerdo de que solo fui a comprar como que una bolsa de chocolate y una libra de fresas para promocionar el negocio, y gracias a Dios en una semana el negocio pues tuvo sus frutos. Yo empecé a ver al Señor conscientemente en el asunto cuando una vez yo necesitaba ajustar, porque no había ajustado la cuota, y yo decía, Señor, a mí me falta ajustar, ¿verdad? Y ni siquiera oré, ni siquiera me arrodillé, no hice ningún clamor, solo lo pensé. Cuando de repente me escribe una muchacha y me dice, fíjese que quiero una caja de fresas, y pues la caja era bastante costosa, la verdad. Y yo dije, wow, o sea, no pasó ni dos días, ni una hora, cuando el Señor ya había respondido a mi pensamiento, porque fue un pensamiento. Yo no oré, incluso se lo comenté a mi pastor, y el pastor me dijo, Dios es bueno, y definitivamente el Señor ha estado contigo en este proceso. Y me di cuenta de que el Señor en ningún momento me dejó a mí, ni dejó a mi familia. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Uno de los aprendizajes que llegó a mi vida a través de este proceso fue el administrar tanto bien mi tiempo como mi economía, ¿verdad? Porque al principio, cuando yo empezaba a laborar, yo quería comprar de todo, pues yo ya tenía un salario. Entonces uno de esos aprendizajes fue administrar bien mi tiempo, administrar bien mi dinero, y definitivamente el aprendizaje más grande fue que el Señor en ningún momento nos dejó solos como familia, y en lo personal el Señor siempre respondió cada una de mis peticiones, y lo sigue haciendo. El Señor, en medio de su misericordia, ha sido muy bueno conmigo. Definitivamente que yo he visto su mano de poder obrando donde yo pensaba que no se podía más. El Señor definitivamente hizo lo imposible, y me demostró a mí que Él está en el asunto, y que para Él no hay nada imposible. El Señor les bendiga. Mi nombre es Silvia Noemí Maradiaga. Yo nací en Cristo en el año 2011. Llegué en el año de la conquista a Ministerio de Benecer Nueva Concepción. Pues cuando inicia la pandemia, yo tenía en ese entonces un trato bastante especial del Señor hacia mí. Mi trato ha sido las finanzas, y yo sí quedé como que sorprendida pensando en que cómo iba a resolver las situaciones y los compromisos que tenía. Yo me sentía un poco triste al ver de que el medio que el Señor me había regalado fluía poco, pero en ese entonces yo siempre vi y experimenté que el favor de Dios siempre estuvo conmigo,
Ese medio fue una bendición al final y ha sido una bendición a nuestras vidas. Podemos decir que humanamente nos sentíamos con un poco de temor. ¿Qué iba a pasar? El cambio, siempre decimos que los cambios son buenos, pero este cambio a nivel espiritual y luego a nivel material fue bastante fuerte. Pues dependemos únicamente del Señor, y yo recuerdo de que para mí fue algo muy impresionante, muy impactante saber que las finanzas cómo iban a seguir en ese entonces. El medio que el Señor me había regalado estaba allí y que pues tenía que depender totalmente del Señor para poder seguir avanzando. Y sí tuve un poco de temor en el principio. Yo me arrodillaba mucho, le decía al Señor que no nos faltara, que si su presencia estaba con nosotros, pues que nosotros íbamos a seguir adelante. Pero sí hubo un poco de temor y es humano, ¿verdad? Pero el Señor siempre mostró su brazo, siempre mostró su misericordia y mostró su gracia sobre nuestras vidas. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Salmo 37:5. Y el Señor siempre ha sido bueno y va a seguir siendo bueno. Yo recuerdo que en el momento que menos esperé, que ese medio que Él me había regalado fluyó de una forma sorprendente. El Señor me sorprendió. Yo tenía ese medio solo a nivel local, pudiéramos decir, y en ese entonces tuve que salir de esa localidad, pero porque el Señor abrió una puerta, abrió un espacio en otro lugar, donde siempre hubieron ángeles que apoyaron mi proyecto, apoyaron mi medio. Yo recuerdo que yo vendía poco en ese entonces, pero de una manera sobrenatural el Señor me hizo vender mucho más de lo que yo imaginé vender. Fue algo para mí fue bastante fuerte y me da mucho gozo en mi corazón el ver la misericordia de Él en mi vida. Él abrió ese espacio tan especial y yo nunca voy a olvidar a esas personas que fueron parte de esa bendición. Que el Señor las bendiga. Yo todo el tiempo digo que el Señor las bendiga grandemente, pues yo vi su mano, yo vi su amor en medio de todo eso, y me quebranto porque es algo que yo le agradezco y le voy a agradecer toda la vida mientras esté en esta dimensión. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Isaías 43:19. De una manera muy especial aprendimos bastante durante la pandemia. Yo recuerdo que nuestros cultos ya no fueron presenciales, pero nos gozamos siempre porque no faltó la palabra del Señor. Siempre hubo esa porción del Señor para nosotros. Siempre estuvimos recibimos la palabra a través de una forma virtual, pero fue algo glorioso. Recibimos Santa Cena a través de una forma virtual y aprendimos a que el Señor también lo podíamos tener en medio de nosotros. Aún no podíamos estar con los demás hermanos, como dice la Biblia, ¿verdad? Que cuán hermoso es ver a los hermanos en armonía todos juntos, pero nos uníamos como familias y fue algo muy glorioso, muy bonito saber que el Señor siempre estuvo allí mandándonos ese alimento espiritual. Haber estado experimentando cómo el Espíritu Santo a través de las pantallas pudo obrar en sanidades, pudo obrar en los medios de prosperidad material. Recibíamos siempre esa fuerza de parte del Señor a través de los mensajes. Por eso ahora yo digo, gloria a Dios. Quiero compartirles que yo sentí que los intestinos se me paralizaban, pero aparte de que los intestinos se me paralizaban, una tarde
Aquí en la iglesia hermosa estaba mi pastor predicando y en ese momento yo sentí que los riñones se me paralizaron, el aire me faltaba. Ahí sí vi la muerte, ahí sentía que ya me estaba ahogando. Y en ese momento mi pastor dijo, hay enfermos del COVID y ahorita el Señor me muestra que hay hermanos que están dañados de los riñones. Y en ese momento yo pude poner mis manos en mis riñones y decirle, Padre, ahora mismo necesito el aire para respirar y mis riñones son sanos. Y pude ver la sanidad divina, Dios obrando en mi vida y sacándome de ese terrible calambre que yo tenía en mis riñones donde ya no podía respirar. Doy gloria a Dios y bendigo a mi pastor porque en ese momento fue usado por él para llegarme esa palabra a través del teléfono donde yo tenía el servicio esa noche puesto. Quiero decirles que del dolor, de la fiebre, donde yo sentía paralizado mis intestinos, secuencia después, ya cuando salí, el intestino delgado se me retorció y sentía unos dolores bastante fuertes y resulta que se me abrió el estómago donde tuve el intestino grueso con una hernia. Fui operada de emergencia y me pusieron 3 mallas en el estómago. Yo tengo documentado todo esto porque para mí fue algo grande donde pude ver la misericordia de Dios. Hay un salmo muy precioso que es el Salmo 121 que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Y en esos momentos yo me acordaba de este salmo hermoso donde dice que la mano poderosa de Dios es nuestro socorro y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En medio de esta situación, el Señor trae a mi corazón el versículo de Jeremías 29:11 que dice que Él tiene planes de bienestar para nuestra vida. Y la verdad que ese versículo se ha hecho rema en mi vida, se ha vuelto parte de mi día a día porque el Señor en ningún momento me ha dejado sola, incluso cuando mi fe estaba por los suelos. Ese versículo viene a mi corazón, viene a mi mente y yo te invito a que si tu fe en algún momento pues ha desvanecido, ha estado por los suelos, recuerda que el Señor está contigo y que Él tiene planes maravillosos para tu vida, que Él siempre va a querer lo mejor para ti y como dice la Biblia, Él nos trae con cuerdas de amor. Aprendí realmente que nosotros debemos depender del Señor, ¿verdad? Yo tal vez no tenía eso al 100% en mi corazón porque la duda de mi fe entró, ¿verdad? Pero realmente aprendí que cuando estamos agarrados de la mano del Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. No importa si la situación se pone difícil, si el panorama se pinta de gris, viene el Señor, agarra su carita de crayones y dice, no hijo, mira, yo te pinto el sol, yo te pinto las nubes, yo te pinto tu día, y te dice, no, aquí estamos de la mano contigo. Entonces me dejó mucho aprendizaje de que debemos de confiar siempre en el Señor, que nuestra fe no se vea afectada ni menguada en medio de los desiertos y de los problemas, porque el Señor siempre va a estar con nosotros. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Recuerda que aunque a veces no comprendas lo que está pasando, Dios siempre está obrando. Y Él obra para nuestro bien. En mi vida un cambio que no soñé jamás. Trajiste a mis